Es interesante hacer una reflexión, un análisis en torno a lo que este gobierno ha estado construyendo, que sí yo podría llamarle el Ministerio de la Verdad. Y eso tiene que ver con algo que hay que subrayar, que lo que tenemos es un gobierno paternalista que está para defender a sus hijos menores de edad, esos ciudadanos que nunca crecieron y que al parecer nunca van a crecer. Y desde luego no se debe culpar a los gobiernos de Morena de haber fundado el infantilismo cívico que padecen millones de mexicanos. Esa minoría de edad viene de lejos. Y desde luego los gobiernos del PRI nunca se propusieron crear ciudadanos y desde luego mucho menos el porfiriato. La política, denunciaba el general Francisco J. Mújica, era eso que pasaba entre políticos. Y el PRI justificaba el fraude electoral porque decía que si le permitiera al elector decidir libremente, elegiría como gobernante a Cantinflas o al señor arzobispo. Y en aquellos tiempos, la voluntad popular expresada en las urnas solo era aceptada cuando correspondía a la voluntad del poder, pero cuando no, como ocurrió en la famosa elección del estado de Chihuahua, ahí estaba para remediarlo el fraude patriótico. Que exportamos principalmente al país vecino, que es Estados Unidos, y por el cual es el conflicto, pero también le exportamos a otros países. La temporada pasada exportamos alrededor de 1.200.000 toneladas de Michoacán y de Jalisco que fueron directamente de Estados Unidos. Y pues, ¿qué representa? La economía de gran parte del estado de Michoacán. Si lo ponemos un número, el precio estuvo entre los 20 pesos y los 30 pesos, nomás multiplicarlo por 1.200.000 toneladas, y ahí nos vamos a dar cuenta que es una cifra muy fuerte y es lo que nos mantiene activos en Michoacán y también en Jalisco con los compañeros productores de aquella región. ¿Cuántos empleos se generan? Se habla de 200, 300 mil directos, pero vienen los indirectos, porque en este sistema de producto aguacate no se beneficia solamente el productor y el empacador, sino tenemos a nuestros trabajadores, a la señora que vende los cafés, los tés, los lonches, tenemos al que vende insumos agrícolas, maquinaria agrícola, tenemos a los cuadrilleros, que son los que cortan el aguacate, los transportistas. Está convirtiéndose en una comisión de lingüística y de buenos modales, porque en realidad el INE está obligado a aplicar la ley y efectivamente en la ley se dice que en el debate, en la propaganda se prohíbe la difamación. Y cuando tú dices que tú eres asesino, pues yo te estoy difamando y te estoy imputando un delito que tú no cometiste. Pero en la política, Pepe, hay metáforas. Y las metáforas se usan. López Obrador fue el más famoso metaforista de la política mexicana porque él hablaba de la mafia del poder. Y entonces a la mafia del poder, en la cual entraban los medios, los empresarios, los funcionarios de gobierno, todos los neoliberales eran la mafia del poder. Pero mafia es imputación de un delito. Los mafiosos son los criminales, son los que cometen extorsión, son los que matan. Pero jamás alguien fue a pedir que a López Obrador lo sancionaran. Entonces, cuando alguien dice es un narcopartido, en realidad lo que está generando es una crítica dura porque está diciendo, en ese partido hay personas que son protegidas por vínculos con el crimen organizado, lo cual ha sido evidente en el caso de Morena. Y entonces ahora el INE dice, no, 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 tú no le puedes decir eso a Morena porque tienes que tener pruebas sólidas. Pero esto de examinar las redes sociales de los solicitantes de visa a Estados Unidos dice, la razón oficial es proteger la seguridad nacional, detectar riesgos terroristas, verificar la veracidad de la información y comprobar que el comportamiento en línea del usuario es coherente con la visa que está solicitando. La realidad de las cosas es que si tú presentas una visa o una solicitud de visa y hablas mal de Donald Trump
o te ríes de las cosas que hace Donald Trump o su gobierno, o tienes algún tipo de mensaje en el que favorezcas a China o a Rusia o a Francia o a Brasil por sobre Estados Unidos, ese tipo de cosas podría costarte la visa, porque lo que no quieren es eso. Y están usando algunos razonamientos de seguridad nacional como pretexto para hacer este tipo de negativa o para negar este tipo de visas. Ahora, hay otra cosa. Las autoridades también exigen que los perfiles declarados permanezcan accesibles y públicos durante todo el proceso de la evaluación consular. Que esas grabaciones se entregaron al día siguiente del 26 de septiembre a la magistrada que en ese momento hacía parte de la parte administrativa del Palacio de Justicia, y sobre esos elementos entonces hacemos toda la indagación para verificar que esas grabaciones pudieran ser entregadas al GIEL. Nosotros vamos y efectivamente nos dicen que sí, que ella vio las grabaciones y que claro que nos las entrega. Esperamos más o menos una media hora en su despacho. Cuando llega dice, no, perdón, yo me equivoqué. Esas grabaciones no existen. Y sobre esa base, ella fue detenida hace 2 años, más o menos. Seguimos insistiendo durante los años posteriores la verificación, la búsqueda y la confrontación de los ingenieros que grabaron, de los informáticos que tenían todas esas grabaciones, y efectivamente dicen que sí grabaron, pero que hubo una corrosión del sistema informático y que posteriormente se dañaron. Claro, entonces sí cabe la posibilidad de pensar que fue intencional la desaparición de tales videos y ahora por ello están responsabilizando al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Ahora, todas las personas en la cadena son responsables del ocultamiento y de la desviación probatoria. Estamos hablando de cargos militares, policiales, ministeriales, ¿no? El fracking o fractura hidráulica es una técnica que se utiliza en aquellas formaciones que no puede fluir en forma natural el hidrocarburo, ya sea en su fase gaseosa o líquida. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una mezcla de agua con arena y ciertos químicos que ayudan para poder bombear a ciertas profundidades esta mezcla que acabo de mencionar. La arena, con la presión con que se mete, se incrusta en la formación que está altamente compacta y esta arena crea pequeñas, por así decirlo, canales que ayudan y permiten a que pueda fluir tanto el hidrocarburo, ya sea en su fase líquida o gaseosa, como acabo de mencionar. Prácticamente esta es la técnica de la fractura que ayuda a la formación que está compacta, abrirla y poder fluir, por así decirlo, en forma artificial hacia la superficie, ya sea el petróleo o el gas en este caso. Había habido, había habido resistencia, me acuerdo de López Obrador en ese sentido, a practicar, utilizar esta técnica pues para generar mayor cantidad de combustible, sobre todo gas. ¿México realmente necesita recurrir al fracking? Sí, Pepe, y qué bueno que me hagas esta pregunta porque creo que perdimos muchos años y hoy se convierte en una estrategia nacional y sobre todo desde el punto de vista, sobre todo tener el gas natural en el futuro. Esto ya se convierte de una forma de seguridad nacional, sobre todo porque tú has de recordar que hoy Estados Unidos ha firmado acuerdos con Europa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.